¿Qué tal, mis amados? Reciban bendiciones. Soy la pastora Balbina Martínez de Pochutla, de Ministerio Ebenezer, Familia Barro de Dios. En este hermoso día reciban bendiciones y pues nos ha tocado compartirles la palabra y pues el tema que les presento en este momento es sobre nuestros pensamientos. Les voy a leer ese pensamiento, valga la redundancia, ¿verdad? Dice que un pueblo no es grande por su antigüedad, ni por el tamaño de su territorio, ni por sus riquezas naturales, sino por la manera de pensar de su gente. Amén. Es por eso que a mi tema le llamé la forma en cómo piensas determina quién eres. Amén. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos hemos hecho ideas, hermanos, y cuando de la forma en que nosotros pensamos es como, si nosotros queremos conocer cómo es una persona, miremos, cómo piensa una persona, miremos su forma de ser, ¿verdad? Porque dice la Biblia que nosotros somos lo que pensamos, ¿sí? Pues como pensamos dentro de nosotros, así es. Por eso, mis amados, es por eso que nosotros debemos de cuidar la fuente de nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a determinar nuestro estilo de vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces, aún a pesar de que somos cristianos y aún a pesar de que estamos en la iglesia, ¿verdad? Muchas veces nuestra manera de pensar es diferente, amén. Porque por eso vamos a leer unas definiciones de lo que es lo que es pensamiento. Según la definición teórica, el pensamiento es aquello que se trae a la realidad por medio de la actividad intelectual. Por eso puede decirse que los pensamientos son productos elaborados por la mente, que pueden aparecer por procesos racionales del intelecto o bien por abstracciones de la imaginación. Y según en el diccionario enciclopédico de la Biblia, también vemos que pensamiento es asab, que significa contar, imputar, suponer, idear o meditar. Y por eso, mis amados, les puedo decir que nuestra manera de pensar es la clave para alcanzar el éxito o el fracaso, la felicidad o la frustración. Ella está determinada por ideas, conceptos, creencias transmitidas de generación en generación. Es por eso, mis amados, que nosotros debemos entender y definir nuestros pensamientos. ¿Cómo estamos pensando? Investigando y sacando escudriñando, vemos los tipos de mentalidad que había en la historia de Israel y que ahora, si nosotros los aplicamos a nuestra vida, podemos también ver que esos tipos de mentalidad han llegado también a nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque como les decía en un principio, porque los pensamientos son los que van a definir nuestra vida, nuestras actitudes, amén. Como por ejemplo tenemos 3 tipos de pensamientos en la historia de Israel, como es la egipcia. ¿Cuál es esa? La de esclavo. ¿Cuánta gente vive aún esclavizada por sus pensamientos? Amén. También está la mentalidad del desierto. ¿Cuál es esa mentalidad? La mentalidad de mendigo, ¿sí? Y también, ¿cuál es la otra? La mentalidad de conquista. ¿Cuál es esa? Cuando ya Canaán, porque el Señor nos ha llamado a ser conquistadores, amén, porque fuimos llamados para conquistar, no para ser conquistados, amén. Y es por eso que estamos trayéndoles este mensaje para ver lo que está definiendo nuestros pensamientos, amén. Es por eso que vamos a ver cuáles son las características de cada una de esas mentalidades. Por ejemplo, la mentalidad del esclavo, ¿cuál es? ¿Sí? Aquí en mi tema le puse que la mentalidad del esclavo es: el esclavo anda sin identidad. Nosotros sabemos, mis amados, que el Señor nos llamó a ser hijos, amén, que tenemos identidad, pero muchas veces ¿cómo vivimos? ¿Sí? Muchas veces nosotros no tenemos identidad porque hemos agarrado cosas del mundo, del extranjero, porque dice también que la mentalidad del esclavo ama lo extranjero. Muchas veces también, o sea, nos definimos en nuestra forma de vestir, ¿no? O en nuestras formas de actuar. Por ejemplo, muchas veces las mujeres o los varones tienden a querer ser como alguna
actor, algún futbolista, ¿verdad? Y tomamos esas mentalidades, y nosotros mismos estamos definiendo lo que somos, ¿sí? O sea, nosotros, el Señor nos ha llamado a libertad, no a esclavitud. Por eso dice que la mentalidad del esclavo es que no tiene identidad, y sin embargo nosotros tenemos que tener bien definida nuestra identidad. También dice que la mentalidad del esclavo es rebelde, ¿sí? Vamos a ver esas características. Dice que es murmurador, mediocre, idólatra, sin sueños, habla en pequeño. Imagínate, mi amado, el Señor nos ha llamado a ser grande, amén. ¿Por qué? Y sin embargo, ¿cuántas veces en la iglesia nos encontramos con gente murmuradora, la gente que le gusta andar diciendo cosas de otros, ¿verdad? Gente rebelde, gente que no se sujeta, gente mediocre que medio cree, o sea, que medio está en el mundo, medio que está en la iglesia, o sea, no se ha definido, ¿sí? Entonces dice que tampoco tiene sueños. A nosotros como hijos de Dios, nosotros tenemos sueños, tenemos que ir más allá, amén. Nuestra manera de hablar tiene que cambiar, no debemos hablar en pequeño, nosotros tenemos que hablar en grande, amén. Esa es una de las características de la mentalidad del esclavo. Ahora vamos con las características de aquellas personas que tienen mentalidad del desierto. Dice que ellos son mendigos, son víctimas de las circunstancias, son sufridos, avaros, resignados. Mira el pasado, dice: no tengo educación, no tengo dinero, no tengo influencia, no soy muy inteligente, nadie me toma en serio. Esa es una mentalidad de desierto, el estar viviendo en las circunstancias, ¿verdad? Es ser mendigo, estar que le estén dando, ¿verdad? Las migajas, cuando nosotros sabemos que como hijos de Dios nosotros tenemos identidad, amén. Dice que somos víctimas de las circunstancias, somos sufridos, ¿sí? Resignados, avaros, estamos interesados siempre en las cosas materiales, ¿sí? Cuando nosotros sabemos que nuestra provisión viene del Señor, que Él es Jehová Jireh y Él es el que ha provisto, proveerá en nuestras necesidades. Pero sin embargo dice que nosotros los que están en la mentalidad del desierto, ellos miran al pasado, dice. ¿Cómo? Usted sabe, una persona cuando mira el pasado siempre está recordando lo que le pasó. Ay, pobrecito de mí, dice que se hace la víctima, está viendo siempre los errores del pasado, nunca voy a salir adelante, mi familia, cómo es, y por eso yo voy a seguir siendo de esa manera. Y dice la palabra, que no tienen influencia, que se sienten que no son inteligentes, ¿sí? Y ellos se sienten los sufridos, nadie me toma en serio. Entonces, esa es la mentalidad de los que están en el desierto, ¿sí? Entonces vamos ahora a ver los que están en la mentalidad de conquista. Dice que nosotros, incluso el ministerio de Benecer, Familia Barro de Dios, dice que somos llamados para conquistar, amén. Entonces nosotros tenemos que mentalizarnos, hermano, que nosotros tenemos sueños, nosotros tenemos que tener ambición, tenemos que ser determinados, siempre vivir con una actitud positiva. Tenemos que tener valor, un corazón guerrero, un corazón campeón. Pero ¿cuántos de nosotros, mis amados, más ahorita en estas circunstancias que estamos viviendo, verdad, que estamos pasando, a cuántos de nosotros no se nos ha sido robado nuestros sueños? Amén. ¿Cuántos de nosotros antes de entrar a la pandemia teníamos sueños, teníamos metas, propósito, pero que sin embargo cuando entramos a esta situación, a cuántos de nosotros nos ha sido robado el sueño, ¿sí? La ambición de salir adelante, amén, de ser personas determinadas, amén? ¿A cuántos de nosotros vemos que muchas veces se nos fueron los sueños, las metas, los propósitos? Y entonces dice que nosotros con una mentalidad de conquista, como hijos de Dios, nosotros tenemos que tener una mente positiva, ¿sí? No dejarnos guiar por las circunstancias, no dejarnos llevar por lo que se está viviendo, sino porque
por las promesas que Dios nos ha dado. ¿Cuántas de las promesas que tenemos, hermano? La Biblia está llena de un sinfín de promesas, en las cuales cuántas de ellas nosotros las hemos tomado, ¿sí? La mentalidad que nosotros debemos de tener es esa, de ir avanzando, de seguir, de ir hacia adelante. Tenemos que luchar, esforzarnos por tomar lo que el Señor nos ha dado, que todas estas cosas que están pasando alrededor del mundo a nosotros no nos debe de detener. Nosotros tenemos que seguir hacia adelante, avanzando, sí, con ese corazón de guerrero, porque dice la palabra, le decía a Josué, esfuérzate, sé valiente, ¿sí? Que no, hermano, que estas circunstancias no nos roben la valentía, ¿sí? Porque el Señor ha depositado algo en nosotros y nosotros tenemos que luchar y esforzarnos para poder lograr el propósito al cual Dios nos ha llamado, amén. Pero nosotros tenemos que mentalizarnos, ¿sí? ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Sí? Porque nosotros somos hijos de Dios, y los hijos de Dios, y vemos las escrituras, todas las cosas que el Señor hizo con ellos, porque ellos se determinaron a ser hijos de Dios, a tomar las promesas que el Señor les dio, ¿verdad? Vemos a un David, vemos a Josué, vemos a Gedeón, a cuántos guerreros en la Biblia que fueron determinados y avanzaron en el propósito al cual Dios los había llamado. Pero por ejemplo nosotros, hermanos, en este tiempo que nos ha tocado vivir, en esos tiempos difíciles, cuántas cosas, ¿verdad? Muchas veces nosotros tenemos miedo, por ejemplo, los pensamientos, los dardos que vienen del enemigo a nuestros pensamientos. ¿Qué va a pasar después de esto, no? No, hermano, nosotros tenemos que movilizarnos, moviéndonos y mentalizarnos que nosotros somos conquistadores. Nosotros, aún a pesar de lo que está pasando, nuestra meta nuestro propósito tiene que ir hacia el frente. O sea, no pararnos, siempre seguir avanzando, ¿sí? Porque el que nos ha dado las promesas es el Señor, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ir avanzando, quitarnos de nuestra mentalidad esa mentalidad de esclavo, esa mentalidad de desierto. No vamos a dejarnos guiar por las circunstancias, amén, sino que nosotros debemos tener un corazón de campeón, siempre seguir avanzando, no dejarnos amedrentar por lo que está pasando, siempre seguir hacia adelante, porque esas actitudes son las que nos determinan en lo que somos, amén. Nosotros tenemos identidad, somos hijos de Dios. Veamos la vida que vivió nuestro Señor, ¿sí? Él fue azotado, fue lacerado, pero sin embargo él sabía que eso lo llevaría a la victoria. Y es por eso, hermano, que nosotros, aún a pesar de las cosas que estemos viviendo, nosotros tenemos que seguir hacia adelante, nosotros tenemos que seguir avanzando, porque en nuestro propósito está ya, hermano, ya Cristo viene y pronto partiremos con Él, amén. Y entonces aquí nosotros tenemos que mentalizarnos, hermano, que nosotros somos conquistadores, amén. Vamos a seguir adelante. Dice la palabra del Señor que nuestros pensamientos son los que manejan nuestras vidas. Vamos a leer Romanos 12:2. Sí, dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que nosotros no tenemos que imitar las conductas y las costumbres del mundo. La gente en este tiempo está viviendo amedrentada, está siendo atacada por el temor, amén. Y entonces nosotros, dice la palabra, que no nos dejemos y que no imitemos las conductas ni las costumbres. Como les decía hace un rato, ¿cuántos de nosotros, gente de la iglesia, imitan
costumbres de allá afuera, ¿no? Por ejemplo, en el vestuario, no sé, en la forma de hablar, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros imitamos a la gente de afuera? Queremos ser como ellos. Sin embargo, la Biblia, si nosotros vemos cuáles son esas características, dice que dejemos que Dios nos transforme en personas nuevas. ¿Y cómo? Al cambiar nuestra manera de pensar. ¿Sí? Nuestra mente dice que tiene que ser renovada, amén, que ya no estemos pensando cosas de cómo vivíamos, de cómo se está viviendo, sino que pensemos como la mente de Dios, con la mente de Cristo, amén. Mentalidad de conquistador, de guerrero, amén, porque Dios a eso nos ha llamado, no nos ha llamado a que estemos amedrentados, sí, sino que seamos esforzados, seamos valientes, que podamos seguir hacia la meta, hacia el propósito, sí, porque dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. ¿Cómo? Cuando nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, sí, cuando nosotros aprendamos a dejarnos llevar por lo que el Señor quiere, ¿sí? Poner en nosotros cada día, decirle al Señor, cuando oramos, cuando le pedimos, Señor, que nuestra mente sea renovada, que nuestra mente sea regenerada, que nuestra mente sea transformada, amén, para que seamos, dice, personas nuevas, ¿sí? Porque entonces dice que cuando el Señor nos cambia la mentalidad, vamos a ser personas nuevas, y eso es lo que el Señor quiere. ¿Cómo venimos del mundo, verdad? ¿Cómo venimos de allá? Que la mentalidad que traíamos, como les decía hace un momento, la mentalidad de esclavo, la mentalidad del desierto, ¿cómo es? ¿Sí? Hace un momento les ponía las características, pero sin embargo dice el Señor, nosotros tenemos que cambiar esa forma de pensar. Porque al cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar y todas nuestras actitudes van a cambiar, ¿sí? Porque si queremos conocer a una persona, cómo son sus pensamientos, escúchala hablar, ¿sí? Escucha hablar. Cuando tú hablas con una persona, ahí te vas a dar cuenta cómo son sus pensamientos. Como decíamos hace un momento, hay gente que dice, ay, pobrecita de mí, ¿sí? Cuando el Señor nos ha hecho príncipes, nos ha hecho princesas del reino, amén. Y nosotros tenemos que pensar de esa manera y de esa misma manera hablar, ¿sí? Porque así como están nuestros pensamientos, eso es lo que expresan nuestros labios, amén. Y es por eso que dice la palabra que nosotros tenemos que aprender a conocer la voluntad de Dios, amén. Cuando nosotros dejamos que Él regenere, que Él transforme nuestra forma de pensar, amén. Porque así nuestras actitudes, nuestra forma de hablar va a ser cambiada totalmente. Como yo les decía, ¿cuántas actitudes hay con hermanos de la iglesia? ¿Sí? ¿Cómo son? Gente rebelde, gente que aún no cambia, gente que aún de sus labios se pronuncian palabras que no deberían de pronunciarse. Todavía hay gente murmuradora, gente que habla del hermano, del mismo pastor, amén. Entonces ahí vemos que la mentalidad de esa persona no ha sido transformada, sus pensamientos aún siguen ahí con esa mentalidad de esclavo del desierto, amén. Entonces aquí la palabra dice que nosotros nos tenemos que dejar transformar, porque dice Proverbios 4:23, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida, amén. Entonces, si podemos ver, dice que nuestros pensamientos los tenemos que cuidar, porque eso es lo que va a determinar nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, amén. Porque muchas veces queremos adaptar costumbres, como le decía ahí en Romanos, costumbres del mundo, ¿sí? La forma de vestir, a la forma de pensar. Vemos las jovencitas ahorita cómo se quieren sentir, ¿no? La principal de la novela, cómo se viste, ahorita cómo están cambiando, ¿no? La mentalidad, porque si vemos eso es una mentalidad. Por ejemplo, en la zona donde nosotros vivimos, las jovencitas se visten con ropa muy
donde enseñan mucho, ¿verdad? Y esconden poco. Entonces, imagínense, hermanos, ¿cuál es esa mentalidad? ¿Qué mentalidad están teniendo? Y les hablo de gente cristiana, ¿sí? Porque cuando nosotros somos transformados de nuestra mente, va a cambiar aún nuestra forma de vestir. O sea, ¿con qué propósito? ¿Con qué propósito me visto? ¿Con qué propósito me arreglo? ¿Sí? ¿Cuál es mi mentalidad? ¿Cuáles son mis pensamientos? El por qué yo voy a usar esa forma de vestir, esta forma de arreglarme. ¿Sí? ¿Por qué? Porque les decía, porque a veces estamos adaptándonos a lo que hay en el mundo. Sin embargo, dice que debemos cuidar nuestro corazón o nuestros pensamientos, nuestra mente, porque eso es lo que va a determinar nuestra vida, ¿sí? Porque si nosotros dejamos que el Señor renueve nuestra mente, hermanos, nuestra forma va a cambiar, hasta nuestra forma de hablar, ¿sí? Porque en este tiempo, ¿cómo está hablando el pueblo de Dios? ¿Cómo está hablando? Sin embargo, si vemos el Señor durante esta pandemia, durante este tiempo, Él no nos ha dejado. Pero si nosotros en nuestros pensamientos decimos es que el Señor es nuestro Jireh, Él ha provisto en este tiempo allá en casa, no ha faltado nada. ¿Sí? El Señor ha provisto, porque yo he dicho, es que el Señor es mi Jireh, es Jehová Jireh, Él es mi proveedor. Amén. Y es por eso que nosotros tenemos que ir adoptando esa mentalidad de conquista, amén, gloria al Señor, porque dice que el Señor quiere cambiar nuestra mentalidad, ¿sí? Él quiere cambiar nuestra mentalidad de fracasado a exitoso, ¿sí? Que tú no te veas, hermano, siempre un fracasado. ¿Cuánta gente vemos que dice es que yo no puedo salir adelante? Es que mira, he puesto este negocio, he hecho esto, he hecho aquello y no he podido salir adelante. ¿Sí? ¿Qué mentalidad tiene esa persona? Pues una mentalidad de fracasado. Pero sin embargo la Biblia dice que Él quiere la palabra de fracasado. Nosotros tenemos que ser exitosos. No necesitamos, hermano, tener las grandes cosas para podernos sentir exitosos. Por ejemplo, el tener a tu familia sana, el que estén bien, estén juntos. Una de las cosas que hemos aprovechado en este tiempo de la pandemia en nuestros hogares, que el Señor nos decía, vamos a hacer altares de adoración y altares de alabanza, y es ahí donde el Señor empezó a hacer un mover glorioso en nuestro hogar. Mis hijos están encendidos. Algo que agradezco tanto al Señor es de que el Señor ha ido trabajando en el hogar y los muchachos se han levantado, ¿sí? Entonces hay que verle el lado bueno a las cosas, aunque pareciera que no tuviesen salida. El Señor tiene un propósito para cada situación. Entonces que ya de tus labios, porque recordemos que de cómo pensamos eso pronunciamos, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado de nuestros pensamientos. ¿Cómo te sientes, no? Ay, es que no tengo, ay, es que me va a llevar el tren, y te lleva, ¿verdad? Porque ese es el pensamiento. Entonces aquí nosotros tenemos que cambiar esa forma de pensar, que tú no eres un fracasado, que el Señor te ha llamado al éxito, amén, que el Señor te ha llamado a que vayas hacia adelante, no a que te quedes ahí estancado, no que te quedes ahí, sino que sigas tomándote de las promesas del Señor, amén. Dice que de frustrado a que seas una persona triunfadora. Sí, cuánta gente frustrada, amén, cuánta gente se ha quedado ahí en el si hubiese, sí, y no lo lograron. ¿Pero por qué, hermano? Por el poder de sus pensamientos, sí. Muchas veces, queremos emprender un negocio y vemos la economía cómo está y decimos, ay, es que yo quisiera poner un restaurante y pues con la economía que tengo pues no me alcanza. Pues hermano, con eso podemos iniciar, ¿sí? Con eso podemos iniciar, con lo poquito. Dice la palabra del Señor que si en lo poco eres fiel, en lo mucho Él te va a poner. Entonces, dice que quitemos de nosotros la palabra de ser frustrados, porque Él nos ha llamado a ser triunfadores. El Señor no nos ha llamado a que estemos ahí lamentándonos, amén. Dice que
también Él quiere que de negativos, que seamos a gente positiva. Amén, que las cosas negativas las usemos para algo positivo. Amén. Usemos algo que a mí me agrada, que me gusta mucho de nuestro pastor, es eso, de que esas cosas el Señor le ha dado esa visión de ir más allá, ¿no? Porque nos cerraron las iglesias, se cerraron, y entonces si vemos ahorita en las transmisiones, pues el Señor ha levantado el ministerio, amén. Entonces dice la palabra que nosotros en vez de ser negativos tenemos que ser positivos, que usemos las circunstancias, sean como sean, para seguir adelante, amén. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa es la mentalidad de un hijo de Dios, de no quedarnos ahí postrados como el pueblo de Israel que se quedó ahí en el desierto, ¿verdad? Sino que vayamos hacia adelante, de conquista en conquista, que no nos dejemos vencer por estas situaciones, amén. ¿Por qué? Porque esa es la mentalidad de un conquistador, de ir hacia adelante, que dejemos de ser negativos, que seamos positivos. Dice que dejemos de ser pesimistas para ser gente optimista, ¿sí? O sea, ¿qué decimos? A veces, miren hermanos, muchas veces los pensamientos son los que nos traicionan, ¿no? ¿Por qué? Si vemos la situación de cómo está ahorita la pandemia, mucha gente ha muerto porque se ha enfermado psicológicamente más que de la enfermedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque mucha gente con el simple hecho de tener síntomas, de tener los síntomas, ellos sienten que ya están enfermos del virus. Cuando muchas veces no es eso, es simplemente por los pensamientos, porque sus pensamientos son los que lo están dirigiendo, ¿sí? Entonces ya nada más tantito estornudas y ya la gente se hace a un lado, ¿no? Porque dices, ya tiene COVID. Sí, pero sin embargo, o sea, nosotros como hijos de Dios, pues sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. O sea, de ser pesimista, nosotros tenemos que ser gente optimista, ¿sí? Ver las cosas de una manera positiva. Ok, pasó esta situación, pues si no se pudo de esta manera, hay que hacerle de otra, buscar la forma de cómo ir avanzando y no quedarnos ahí. ¿Sí? Que seamos gente optimista, que busquemos la forma de cómo salir, de cómo avanzar, amén. Porque muchas veces, ¿cuánta gente no ha querido salir de sus casas por el miedo? ¿Sí? Pero ¿dónde entró el miedo? Primero en nuestros pensamientos, ¿sí? Porque mucha gente no quiere salir, no se quiere juntar, ¿no? ¿Por qué? Por el miedo de ser contagiado. Sin embargo, dice la palabra que el Señor, por su llaga hemos sido curados, hemos sido sanados. Entonces nosotros tenemos que tomar esa actitud positiva, esa actitud optimista de seguir hacia adelante. Y si en algún momento pues viene alguna situación, alguna enfermedad de las vías respiratorias, pues declarar la palabra que el Señor, que nos ha dado el Señor, ¿no? Y seguir avanzando. Amén, porque no debemos porque imagínate hermano, si te sientes contagiado ya, dices ya toda mi familia, amén, pero sin embargo nosotros sabemos que el Señor cuando permite algo, lo permite con un propósito, amén. Dice también que de ser débil, que sea fuerte, el Señor nos quiere cambiar de una mentalidad débil a ser fuerte, amén. Porque muchas veces nos hemos sentido debilitados, como les digo, todas las cosas vienen en los pensamientos, ¿sí? De los pensamientos es donde viene todo. Porque yo les decía que de la forma de cómo pensamos, eso es lo que es como nos vamos a mover, ¿sí? Si tú te sientes débil, que no puedes, que no tienes, pues así es como vamos a vivir, así es como se va a vivir, así es como vive la persona. Yo conozco mucha gente que se ha quedado ahí, ¿sí? No ha podido avanzar porque se mentalizó, o sea, se hizo eso, de esos pensamientos de que no puede, de que no pueden avanzar, de que no van a salir. Sin embargo,
nosotros sabemos que esa no es, no es nuestra identidad. Esa es solamente, son cosas que el enemigo pone en nuestra mente, son los dardos que él lanza hacia sus escogidos para querer detener el propósito, el llamado que él nos ha dado. Entonces aquí nosotros tenemos que tomar esa mentalidad positiva, esa mentalidad fuerte, amén. Dice que de ser acomplejado, él quiere que seamos seguros. ¿Sí? ¿Cuánta gente vive en este tiempo acomplejada? ¿Sí? No tiene seguridad, gente tímida. ¿Sí? Ay, es que si tuviera o si pudiera, pero nada más ven en las cosas en si pudiera, pero no hacen nada por avanzar, ¿sí? No tienen la seguridad, yo lo voy a hacer y en el nombre del Señor lo voy a hacer, amén. Y nosotros tenemos que tener esa mentalidad, ¿sí? De ser atormentado, tenemos que ser alegres, animosos, amén. Es por eso que mira a las personas que te rodean, ¿sí? Míralas. Hay gente que vive atemorizada, tímida, porque eso es lo que hay en sus pensamientos. Pero sin embargo dice que nosotros como hijos de Dios, nosotros tenemos que ser alegres, animosos, ¿sí? De temerosos dice tenemos que ser gente valiente, atrevida, amén. Que no nos dejemos que decir, ay, es que no hay. Sí, el Señor de alguna u otra manera va a proveer. Nosotros tenemos que solamente tomar la iniciativa, amén. Y tenemos que seguir avanzando. Dice que de ser escaso tenemos que ser abundante, amén. ¿Cuánta gente le da miedo sembrar porque piensa que se va a quedar sin nada? Sí, y eso es algo que nosotros que hemos entendido es que en el dar está el recibir, amén. Que nosotros, una cosa que hemos aprendido es estar sembrando porque sabemos que el Señor nos va a dar, amén. Entonces es algo que nosotros como hijos de Dios, es lo que tenemos que hacer. Gente dadora, gente abundante, gente que no se queda, que el Señor le dice, da lo que tienes en billetes y a veces nosotros damos las monedas, ¿no? Y dice la palabra que nosotros tenemos que ser abundantes, amén. Entonces, una de las cosas para poder vencer los malos pensamientos es que tenemos que ser llenos de la palabra. Dice Mateo 4:4, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. ¿Cómo venció el Señor a lo que el enemigo le estaba diciendo, a lo que le estaba induciendo? Dice que con la palabra. ¿Cómo nosotros vamos a poder vencer los malos pensamientos, hermano? Tenemos que ser llenos de la palabra, llenos cada día, constante, estar escudriñando, buscando la palabra, estar llenos de esa palabra del Señor. Otra de las cosas dice es pedir la guianza del Espíritu Santo, como dice Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea que no nos dejemos guiar por nuestros pensamientos, sino que sea el Espíritu Santo el que nos dé la guianza, el que nos dé la dirección de cómo hacer las cosas, amén. Que seamos llenos del Espíritu Santo en todo tiempo. Tenemos que pedirle la guianza, la dirección al Santo Espíritu, porque Él está aquí para aconsejarnos, para guiarnos, para instruirnos, amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que, en estos tiempos, tenemos que pedir la guianza del Espíritu Santo, en todo tiempo. Amén, que sea Él el principal, amén. Y por eso, mi hermano, dice la palabra del Señor en Efesios 1:3-8, dice, demos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo. Desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. Hermano, el Señor de ninguna manera desea que seamos controlados por nuestros pensamientos, sino que nosotros aprendamos a tener su mente, una mente de guerreros, una mente de atrevidos, ensanchados, que nuestra forma de pensar alcance a nuestras
próximas generaciones con la herencia de la bendición de Dios, así como nos dice Efesios. Alabado sea el Señor y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. Ahí está hablando de en un tiempo pasado, o sea, Él ya dio la palabra, Él ya nos bendijo. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser guiados por Él, a tomarnos de esas promesas, amén. Entonces, mis amados, es una bendición el saber que Él sea el Señor el que cambie, el que transforme nuestros pensamientos, porque así nosotros vamos a ir cambiando nuestras actitudes, nuestra forma de hablar, nuestra forma, amén, de pensar, de actuar, todas las formas, amén. Dejemos que el precioso Espíritu Santo sea el que guíe y que haga la transformación en nosotros, y que cada día estemos buscando su presencia, ser llenos de su presencia e ir llenándonos con la palabra, porque esa es la que va a ir cambiando nuestras formas de pensar, nuestras formas de ser, amén. Damos gracias al Señor por este tiempo. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él sea quien guíe, que nos lleve a la meta, amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hermosa día, Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra, la cual, Señor, tú nos estás llevando, Padre amado, a que hagamos, Señor, un cambio de pensamientos, porque, Señor, al cambiar, Señor, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, Señor, va a ser diferente, porque tú nos has llamado, Señor, a ser gente de conquista, a ser gente guerrera, no gente amedrentada, Señor, por las circunstancias de lo que está pasando a nuestro alrededor, sino que nosotros, Señor, podamos ver las cosas como tú las miras, pensar como tú piensas, Señor, que seamos esa gente atrevida, esa gente, Señor, que hace las cosas por amor a ti, Padre Santo. Permítenos, Señor, cada día, Padre, ser llenos, Señor, de tu presencia, ser llenos de tu palabra, Señor, y que nuestra forma de pensar sea transformada, Padre Santo. En esta hora, Señor, ponemos, Padre, a cada una de las personas, Señor, que nos están viendo. Seas tú, Señor, sobre cada uno. Tú solamente sabes, Señor, cuál es la mentalidad que cada uno tiene, Padre amado. Te suplicamos, Padre, que seas tú, Señor, cambiando nuestra manera de pensar, Padre, de esa mentalidad, Señor, de esclavo, de esa mentalidad del desierto, y que podamos, Señor, ser transformados, Señor, que podamos, Señor, adquirir, Señor, la actitud, Señor, el pensamiento de conquistadores, Padre Santo, porque a eso tú nos has llamado. Padre Santo, muchas gracias por este momento. Gracias, Padre amado, por tu palabra, Señor, que día a día, Señor, presta a enseñarnos, a instruirnos. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.